Coronel de la Guardia Civil Española, maestría en Gestión Pública por la Universidad de Madrid, por la Universidad Complutense de Madrid, y sobre todo se ha especializado en investigar y aportar a la inteligencia, en unidades de inteligencia, investigando el terrorismo y el crimen organizado internacional. ¿Esto es así? Es así. Y en momentos donde especialmente el crimen organizado, el terrorismo también, pero sobre todo el crimen organizado en estas latitudes, quizás más que en Europa, hacen estragos. Yo quiero ya, antes de meternos en su actividad, en su visión del mundo, ¿qué hacen acá en Uruguay? ¿En qué eventos están participando? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. ¿Qué hacemos en Uruguay? Es un placer estar en Uruguay para empezar, es un privilegio. Lo que hemos venido a hacer es una conferencia de bastante alto nivel de América Latina, el Caribe y la Unión Europea para promover las medidas alternativas a la privación de libertad. Participamos 31 países de las 3 regiones, más de 20 altos cargos entre ministros, ministras, presidentes de Cortes Supremas, defensores y defensoras públicas. Es decir, es posiblemente el evento más importante, de mayor alcance que se ha hecho, no solo en América Latina, sino posiblemente en todo el mundo, A ese nivel. respecto a las medidas alternativas a la privación de libertad. Sí. En un momento donde también, acá en Uruguay se está discutiendo, estamos en plena campaña electoral, usted lo sabrá, todo se discute. En las campañas electorales pasa esto. La seguridad es la mayor preocupación de los uruguayos, porque claramente en los últimos años hemos involucionado, por lo menos en cuanto a las cifras, a la cantidad de homicidios, de rapiñas, de hurtos. Y en momentos en los cuales aumenta el delito, aumenta el clamor popular de la gente por penas más duras, menos libertades para las personas que delinquen, más gente en prisión. Entonces, hablar en ese contexto de penas alternativas a la privación de libertad es, de arranque, impopular. ¿Por qué a quien nos está escuchando, que en este momento está yendo a trabajar en el auto y viene escuchando la entrevista como todas las mañanas, por qué yo le tengo que convencer que hay veces que es mejor que no vaya preso a alguien que haya delinquido? Muy cierto. Digamos, uno de los problemas que hay es cómo comunicar que es necesario promover las medidas alternativas a la privación de libertad. Bueno, acabas de leer mi currículum. Mi experiencia es crimen organizado, lucha antiterrorista en la Unión Europea, norte de África. Es decir, que tenemos problemáticas complejas también, Medio Oriente, en América Latina, y yo estoy defendiendo que es necesario tener medidas alternativas a la privación de libertad. En primer lugar, no todos los delitos son lo mismo. Precisamente para concentrarnos contra el terrorismo, el crimen organizado, necesitamos tenerlos separados, necesitamos tener procedimientos de inteligencia penitenciaria para luchar contra ellos. Si tenemos las prisiones hacinadas, es imposible poder hacer políticas diferenciadas con los grandes criminales. Y, en efecto, nos duele un hurto, nos duele ver personas que están consumiendo drogas, pero tenemos que combatir el crimen organizado con la cabeza, no simplemente con las vísceras. Necesitan un tratamiento diferenciado. Tanto si van a tener privación de libertad, tenemos que tener una clasificación de esas personas y tratarlas de otra manera, como si simplemente no van a tener la necesidad de ingresar en prisión, que no todos los delitos son iguales. Pero pongamos por caso que yo soy un delincuente. Y percibo, acá en Uruguay también se habló mucho del factor noviembre, la entrada del nuevo Código de Proceso Penal, bueno, la discusión bastante interna, no nos vamos a meter en ello, mucho menos con usted que es extranjero, pero digo, se habló de la baja percepción de los delincuentes al riesgo. Es decir, ¿por qué hay más delitos en Uruguay? Y porque hay pocas posibilidades que te agarren cometiendo el delito de ser culpable, y después de que sos culpable, hay casi nulas posibilidades de terminar preso, o por un juicio oral, por un juicio abreviado, porque se llega a un acuerdo, porque uno puede ser eventualmente primario. Pero la baja percepción del riesgo de terminar en prisión, hay teóricos que sostienen que termina redundando en un aumento de los delitos. ¿No puede pasar algo de eso cuando decimos
apliquemos penas alternativas? Es una percepción muy lineal, muy binaria. Queremos afrontar la lucha contra el delito como si fuera una partida de damas y realmente es una partida de ajedrez. Es algo más complicado. En efecto, si no tenemos otras medidas de reinserción de las personas, de rehabilitación de su espacio social, si no tenemos promoción de la cultura, de la educación, del trabajo, la única herramienta que tenemos es el castigo. Pero al final el castigo nos va a seguir saturando las prisiones, nos va a suponer un coste económico muchísimo mayor que aplicar medidas alternativas, nos va a atacar a colectivos sociales que están más desfavorecidos. Un gran ejemplo en la Unión Europea, digamos, quienes se podían haber beneficiado de ciertas medidas alternativas eran corruptos. Y estamos hablando de ya un nivel político y económico de corrupción muy elevada. Que genera más indignación en la sociedad todavía. Genera más indignación, precisamente. Pues curiosamente ellos se pueden acoger a medidas alternativas con más facilidad que un pequeño delincuente que viene de un entorno social más desfavorecido. Entonces, aplicar las medidas de prisión de manera tan estricta, tan lineal, va a generar aún mayor desigualdad social. Y cuando se habla de penas alternativas, ¿qué tipo de penas alternativas se pueden establecer? Hay una gran variedad. Precisamente algo que presentaremos en este evento, en la conferencia, es la recopilación de todas las medidas alternativas que se pueden aplicar en América Latina, hecha con los estados latinoamericanos. Es decir, es para ustedes, es de ustedes. Algunas cuestiones simplemente consisten en limitar, restringir, controlar los movimientos de las personas. Aplicar tobilleras, por ejemplo. Tobilleras, pulseras, obligaciones de presentación, limitaciones para acercarse a determinadas zonas, prohibición de salir del país. De esta manera, un detalle, esa persona no tiene por qué perder su puesto de trabajo. Va a seguir sustentando o aportando al resto del núcleo familiar que dependa de ellos. Tenemos la paradoja en algunos países de que no pagar una pensión alimenticia conlleva una pena de prisión. Bueno, pues precisamente esa persona que entra en prisión va a seguir sin poder pagar la pensión alimenticia. Es decir, estamos retroalimentando el problema. La solución no es lineal, no es compleja. No podemos reducir a la lucha contra el delito a simplemente cárcel o no cárcel. Hay bastantes más conceptos. No podemos distraer los buenos efectivos que tengamos para la lucha contra el crimen organizado, para la lucha contra la corrupción, contra el cibercrimen, dedicándonos a comprobar que las personas estén en prisión. No podemos desperdiciar el propio talento de nuestras instituciones para controlar personas que no son delincuentes peligrosos. No podemos ¿Alguien poner... que está escuchando en este momento? Gama, Juan. Me parece muy loable la intención, pero en Uruguay tuvimos más de 9.000 rapiñas en el primer semestre. Rapiña. Situaciones de violencia. ¿Cómo hacemos? No hay una única solución de combate frontal al crimen. Tendríamos que estudiar qué tipo de rapiñas, dónde se están produciendo, cuál es la extracción social de esas personas. Es necesaria una política integral. Ningún país ha conseguido acabar ni con el crimen organizado ni con el terrorismo simplemente queriendo jugar al tenis, atacando frontalmente a los criminales. Necesitamos otro tipo de políticas. Tenemos muy más de, probablemente más de 11.000 presos en Uruguay, en un país de 3,5 millones de personas. Con un coste económico bastante elevado. Uruguay no es de los países que tenga una situación de crimen organizado más grave ni en América Latina ni en el mundo. Uruguay, por suerte, puede tener una indignación por el aumento de rapiñas. Otros países sufren el incremento de homicidios o de otros delitos mucho más graves, secuestros, extorsiones, etc. En esos países estamos colocando a disposición del crimen organizado personas que van a ser nuevos reclutas. En ocasiones porque les interesa, no tienen otra salida. En ocasiones, se está viendo en otros países, es prácticamente un encuadramiento forzoso de personas en el crimen organizado. Necesitamos separarlos. Cuando uno los lleva a la cárcel. Sí, que estamos colocándolos a todos juntos. Si tenemos hacinamiento, si tenemos prisiones construidas para 500 personas y metemos en esas prisiones a 2.000 personas o a 3.000 personas, evidentemente se van a mezclar. No vamos a poder separarlos, no vamos a hacer políticas efectivas
contra el crimen organizado. En el caso de Uruguay, si queremos analizar el porqué de las rapiñas, tenemos que ver más factores sociales y nuevamente hay que afrontar todos los factores. Ningún país ha conseguido acabar con el crimen simplemente con la prisión. La gente tiene que entender y se le tiene que meter en la cabeza que a veces no ir a prisión no es que no tenga pena. En efecto, estamos hablando de medidas alternativas que son penas y condenas. En muchos casos, además, va a permitir con mayor facilidad compensar a la víctima. Es decir, tenemos que resarcir a la víctima de una rapiña, de un hurto, de un robo. Tendremos que indemnizar a una víctima de un homicidio, a la familia, etcétera, aunque es una compensación que no va a salvar el delito violento, ¿no? Si la persona, por un delito que no es grave, no estamos hablando de crimen organizado, ingresa en prisión, lo va a tener más difícil para resarcir a la víctima. Y también necesitamos dar esa justicia social. Necesitamos que ese coste no repercuta solamente sobre el Estado. Es decir, cuando hablamos de ingresar indiscriminadamente en la prisión, también estamos hablando de que entre todos vamos a pagar mucho más dinero simplemente para tener sectores sociales en prisión. En varios países está afectando, por ejemplo, a colectivos más desfavorecidos como indígenas. Como no tenemos un domicilio localizado exactamente, bueno, lo tenemos ingresado en prisión para que dentro de un año vaya a juicio por un hurto o por entrar en un terreno que él considera ancestral pero que es privado. Estamos penalizando excesivamente a unos colectivos. Necesitamos hacer otro tipo de políticas sociales, no solamente vindicativas. Y repito lo que decía al principio, lo estoy diciendo yo, que vengo de la lucha antiterrorista, de la lucha contra el crimen organizado, que se supone que tengo que tener una visión más dura. ¿Y por qué? Esto lo deben analizar entre ustedes. ¿Por qué América Latina? Porque en esto hay que incluir a Centroamérica, claramente. A mí me gusta achicarlo un poco más, pero digo, estamos en una región especialmente violenta. Es verdad que no es Centroamérica, pero América Latina es un continente con muchísimo mayor nivel de delincuencia que Europa, que Estados Unidos, incluso en países que en cuanto a su índice de desarrollo no son tan diferentes a Europa, no son tanto más pobres ni tanto más desiguales. ¿Por qué se da eso? Supongo que hay sociólogos que lo están estudiando. No puedo dar una respuesta fácil a esto. América Latina y el Caribe son regiones que podemos aglutinar en un solo concepto, pero son variadísimas. Desde México hasta Argentina tenemos una variedad tremenda. Se la voy a invertir entonces. ¿Cómo hizo España para solucionar o para avanzar y mejorar su situación de inseguridad? Que era peor hace un par de décadas. Era diferente, digamos. Utilizamos las mismas políticas que se están empleando en otros estados de la Unión Europea. Si queremos ceñirnos a la cuestión penitenciaria que nos trata ahora, aplicamos mucho la inteligencia penitenciaria. Pero para aplicar la inteligencia penitenciaria necesitamos tener procedimientos para poder diferenciar. Podemos tener terroristas y criminales en prisión aislados. Si no los tenemos aislados, se nos van a mezclar con los demás. Para poder aislarlos, en ocasiones hay que generar un vacío alrededor y se aplicaron medidas alternativas. No hubo un clamor social, no hubo una demanda de los profesionales de las fuerzas de seguridad quejándonos excesivamente de la prisión, evidentemente. Todos tenemos un corazón que nos duele, que queremos el castigo rápido. ¿Pero hubo liberación de presos? Hubo medidas alternativas. No se liberaron presos quedando sin castigo. Simplemente se sustituyó la prisión por otro tipo de condena. Condenas que pueden ser trabajos en beneficio de la sociedad, de la comunidad, lo que hablábamos antes de medidas de control, indemnizaciones. Se graduaron el tipo de delitos en los perfiles de delincuentes y se aplicaron medidas respecto a ellos. Al poder aplicar medidas alternativas contra el crimen organizado, contra el terrorismo, ya puedes captar otro tipo de personas, ya puedes quebrarlos. Si los tienes a todos dentro de prisión es imposible, porque forman un núcleo. Nos estamos encontrando en varios países donde hay gente que pertenece al crimen organizado, a pandillas, maras, etcétera, que salen de prisión porque han cumplido la condena
y una semana después quieren volver a entrar, porque desde prisión controlan mucho mejor el negocio criminal que desde fuera de la prisión. La cuestión es que tenemos que dotarnos de herramientas para también poder luchar contra ellos. Y en efecto, medidas alternativas a la prisión, poder jugar con beneficios penitenciarios de manera legal y transparente, es una herramienta para luchar contra el crimen organizado. Yo estoy seguro que mucha gente del otro lado se está agarrando la cabeza. Para mí también, porque Sí. el miedo que siente la sociedad hoy, de repente si siente que, bueno, acá también ya se hizo, se discutió, y que se liberan presos, que si alguien comete un delito, en vez de ir a la cárcel, va a tener una pena distinta. A la sociedad le da miedo. Es un mensaje simplista, evidentemente es mucho más fácil comunicar algo frontal, es más visceral, pero realmente contra el crimen organizado, contra el terrorismo, contra la gran corrupción, contra el cibercrimen, tenemos que actuar con la cabeza. Y cuando hablamos del crimen organizado, acá también en nuestro país se ha discutido bastante en los últimos meses por algunos casos sonados. De hecho, ayer en el programa recibimos a uno de los periodistas que más sabe del tema narcotráfico acá en el Uruguay. Y hablábamos de cómo, bueno, se ha dado a Uruguay como una especie de lugar en el medio de la ruta de la droga hacia Europa. Hubo una incautación muy grande de un avión que salió desde el aeropuerto de Carrasco y que llegó a la frontera ya entre Francia y Suiza. Hubo una incautación de 4.500 kilos, 4 toneladas y media de droga que salió del puerto de Montevideo y se incautó en Hamburgo. Ustedes que lo ven del otro lado del océano, ¿cómo visualizan? O sea, ¿ven que se está incrementando un problema en esta región, que Uruguay está efectivamente siendo vía de salida de droga hacia el viejo continente? La droga busca las rutas por vía oportunista. No conozco ese caso concreto, sin tener todos los detalles es imposible saber si es una organización que está asentada, que ha repetido esa operación en más ocasiones previas, si tenía infraestructura para continuarlo o si, como ocurre en muchas ocasiones, es de manera oportunista. También hay una cuestión de percepción. Es decir, si vienen 300 toneladas de uno de los países productores habituales, no es llamativo. Si vienen 4 toneladas del Uruguay, que en este caso digamos, es más novedoso, centramos mucho más la atención en ese caso concreto. No se percibe desde la Unión Europea que Uruguay sea un punto conflictivo de tránsito de drogas o cualquier otra problemática criminal más destacado. Quizás también tenemos que enfocarnos en una cosa. Hemos descubierto eso y tenemos mecanismos para luchar contra eso. En ocasiones, ahí sí, volviendo a la prisión preventiva, el incremento de prisión puede ser positivo porque lo que estamos haciendo es reducir la cifra negra de los delitos, sobre todo en delitos de tipo sexual. Cuando se incrementan esos ingresos en prisión, esas condenas, es porque normalmente la gente se atreve a denunciar delitos de odio, de discriminación, la gente se atreve a denunciar y ahí sí es importante. En este caso concreto, bueno, pues estamos trabajando precisamente con las autoridades uruguayas en potenciar la lucha contra el lavado de activos, contra el cibercrimen, en actuar con inteligencia preventiva. Es decir, ya llevábamos 2 años trabajando en estos temas, tenemos 2 años más para continuar trabajando con el Uruguay, hay un compromiso bastante elevado. Bueno, más allá del hecho concreto, hay que hacer un análisis. En Europa no se percibe que el Uruguay sea una fuente de delitos, de delincuentes, de sustancias prohibidas. ¿Y si se percibe que Uruguay ha tomado medidas tendientes a, por ejemplo, reducir el espacio que se permitía para el lavado de activos? Se están tomando medidas. Mañana precisamente tenemos reuniones con autoridades uruguayas sobre el lavado de activos. Estamos trabajando con las autoridades uruguayas, tanto con la policía como con la Guardia Republicana, no solamente en el Uruguay, sino con el Uruguay en América Latina o en la Unión Europea. Están participando en actuaciones operativas con cuerpos policiales de diversos Estados miembros y con la propia Europol. Permitir que sociedades anónimas tengan grandes extensiones de campo, que desarrollen inversiones sin tanto control, ¿eso es abrir una ventana al narcotráfico y al lavado de activos? Si
Ahora vamos a hablar desde un punto de vista teórico, porque me imagino que lo estás centrando aquí en el Uruguay y es una problemática que no hay conozco. una propuesta en campaña electoral donde se plantea volver atrás un esquema que se había utilizado para, de alguna manera, tener más control sobre quiénes son los responsables de la tenencia de campo, ¿no? Pero lo que quiero saber es si los grupos narcotraficantes, los grupos de lavado de activos, utilizan bienes inmuebles como grandes extensiones de terreno, por ejemplo, para el lavado de activos. Se han utilizado, se pueden utilizar, van a utilizar lo que es las herramientas habituales de la cultura económica del lugar donde se encuentren. Si eso forma parte de la cultura económica, de los procedimientos del país, lo van a utilizar. Pero la clave está en lo que has dicho, el control. Todos los estándares internacionales de lucha contra el lavado de activos y financiación del terrorismo exigen conocer el beneficiario final de las medidas que estemos aplicando. En este caso, extensiones de territorio, o sociedades anónimas, o fondos de inversión, cualquier cosa es una exigencia conocer el beneficiario final. Si no se conoce el beneficiario final, existen sanciones internacionales muy potentes contra los países, ya no solo de la Unión Europea, que tiene las propias, sino de toda la comunidad internacional. Ahora mismo ningún país está apuntando en una evolución normativa que vaya en ese sentido. Al contrario, toda América Latina, con el Grupo de Acción Financiero para Latinoamérica, GAFILAT, está reforzando los controles de beneficiario final porque ya no solamente es necesario para la propia sanidad económica del país, ya no estamos hablando de lucha contra el crimen organizado, sino para el propio bienestar económico, sino que las sanciones internacionales que puede haber para los operadores económicos del país pueden ser muy, muy grandes. Me quedan 3 minutos. Y en 3 minutos quiero hablar de cibercrimen. Uh-huh. ¿Qué es el cibercrimen? Bueno, es un buen tema. Precisamente es algo de lo que más estamos trabajando con el Uruguay. Nos consta que se han triplicado las capacidades del Uruguay. Están formando parte con nosotros de redes de lucha contra el cibercrimen, contra los abusos sexuales a menores por Internet, operaciones con Estados miembros de la Unión Europea, con redes formales. Y se está capacitando eso. ¿Qué es el cibercrimen? Por un lado es la comisión de delitos tradicionales utilizando nuevas tecnologías. Tenemos estafas y tenemos estafas a través de Internet que podemos llamar ciberestafas. Requieren procedimientos específicos, pero la base sigue siendo la misma. Psicología y, jugar con la codicia, la ambición de las personas. Tenemos ataques físicos, tenemos ciberataques. Simplemente es un entorno en el que se producen otras modalidades. Tenemos abusos sexuales a menores físicos y tenemos abusos sexuales a menores por Internet. ¿El daño es el mismo? El daño puede ser comparativamente mucho mayor porque ahora mismo prácticamente todas las infraestructuras dependen de Internet. Hemos encontrado casos de ataques en la Unión Europea a hospitales. O te pueden controlar un marcapasos por Internet. Bueno, es algo de lo que estamos reforzando. Dentro de un mes tenemos otro gran taller de lucha contra el cibercrimen con el Uruguay para crear ya redes, consolidar legislación. Hay que hacer una evolución legislativa muy grande en América Latina para estar preparados contra eso. Lo que nos consta de que varias instituciones uruguayas sí están haciendo ese esfuerzo. ¿Y las redes sociales son un peligro para eso? Son ámbito natural y simplemente se pueden utilizar para el bien o para el mal, como todo. Los malos siempre van a ir un poco por delante, pero nosotros tampoco nos quedamos por detrás. Tenemos muchísimos buenos ejemplos en la Unión Europea de cómo se utilizan las redes sociales para combatir el crimen, para combatir el terrorismo, para prevenirlo. No es solo para luchar contra él, sino para evitar que ocurra. Es un fenómeno, está en la sociedad. Simplemente tenemos que utilizarlo en nuestro beneficio y reducir el espacio para los criminales. No son malas, las redes sociales no pueden calificarse de malas. Bueno, le agradecemos por su presencia y por lo que mencionó, seguramente va a estar volviendo por el Uruguay. Ojalá, me encantaría. Así que lo vamos a volver a convocar, esperemos que le toque un poco mejor la temperatura. Estos días no estuvo tan frío tampoco. Si hubiera venido la semana pasada se iba a llevar una peor imagen de nuestro país, la verdad. Montevideo se disfruta con cualquier temperatura, eso seguro. Le agradecemos por su presencia. Con ustedes nos reencontramos mañana en una entrevista 930. Que pasen bien, Chucho.